estamos en una desaceleración económica, la hemos comenzado a percibir en el segundo trimestre, y este tercer trimestre pues parece que efectivamente no se ha recuperado la actividad al mismo nivel que el primer trimestre de este año. En ese sentido, en toda Europa estamos en esa desaceleración económica, pero nosotros vamos a seguir creciendo el tercer trimestre, el cuarto trimestre y por supuesto todavía mucho más el año próximo. 5 minutos pasan sobre las 4:30 de la tarde. Bienvenidos a la tertulia de cierre de mercados. Estamos hoy con Antonio Álvarez Osorio, diplomado por Harvard de Law School. Buenas tardes. Buenas tardes, José. Con Carlos Tobías, abogado. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y con Raúl Ramírez, abogado y analista económico. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Escuchábamos todos a la ministra de Economía, la señora Elena Salgado, diciendo que en este trimestre el PIB se va a comportar bastante bien y diciendo que que ya parece que notan esa cierta desaceleración económica. Bueno, los brotes verdes ya los veía, fue la primera que los vio, ahora es la primera que está viendo estos temas. Yo creo que es una pena que se vaya, porque si sigue así acabaremos encabezando el mundo. Lo que pasa es que parece que no se está confiando mucho en ella y no se cumplen sus previsiones, ¿no? No, a mí lo que me parece más gracioso es que diga una cosa y al mismo tiempo nos diga la contraria, ¿no? Es una habilidad que muy poca gente en este país tiene, y con un nivel de credibilidad tan bajo como es el que no te tiene. creas, ¿eh? Como es el Partido Socialista. Hay mucha gente que tiene esa habilidad. Que nos esté diciendo ahora mismo que ella ve en torno a una desaceleración global a nivel internacional es evidente. Lo que no está diciendo son los porcentajes que desacelera España conforme a la evolución que lleva y lo que está desacelerando el resto. Nosotros con unos objetivos de 1,3 que ni por el forro vamos a llegar, pero en lo más legítimo posible. No es cuestión de cuánto desaceleran los demás, sino por qué nosotros no somos capaces ni de crecer un tercio de la pérdida que tienen los otros. Que eso es el mensaje que Elena nos está diciendo, la compañera y camarada Elena, ¿no? Porque es del Partido Socialista, compañera Elena. Pues la compañera Elena lo que no tienes que hacer es mentir, y menos a 53 días de que te despidan a tu presidente, porque en 53 días lo despedimos. Con lo cual, no es cuestión de que se desacelere, que sí es cierto que es a nivel internacional, el problema es que nosotros ni siquiera crecemos y decrecemos conforme a la media internacional, que es lo que nos estás contando. Claro, pero es que el problema radica en que cada día que pasa estamos viendo previsiones económicas de distintos organismos, ya no solamente internacionales, sino también nacionales, que están diciendo que la economía española no va a crecer a niveles ni aproximados a lo que el gobierno lleva diciendo en el último año. Entonces, ¿a qué esperan a modificar esas previsiones? ¿Al 20 de noviembre? No van a modificar nada. Es decir, esto es el tema de mantener la previsión con independencia de lo que pase, porque para cuando pase ya no estarán. Y en consecuencia, pues ya cuando la vamos a crecer en el tercer trimestre, luego en el cuarto, yo pensaba que iba a decir, y en el quinto más. Lo que pasa es que en el quinto trimestre ya no ha hablado. ¿Sabes que es la octava vez que sale Elena o su factotum, José Luis, o el compañero José Luis y la camarada Elena, es la octava vez que salen en medios diciendo que crecemos el siguiente trimestre? Sí. O sea, el cuento de la lechera, en este caso la lechera llegó, pero vamos, sin un candilillo de agua. Claro, pero verás cómo es la octava vez que están diciendo. Algún trimestre acertará. No, ya no, porque como tú bien dices, el 53 son despedidos, otro vendrá y dirán, ya os avisé hace 3 años que algún trimestre crecíamos. Nos ha parido. El siguiente. El siguiente. Yo creo que estamos en un momento donde lo mejor que nos puede pasar es que efectivamente pasen esos 53 días, que realmente sepamos cuál es la verdad de lo que nos han dejado, que probablemente sea una verdad mucho más cruda, y que ayer Su Majestad pues nos avanzó de alguna forma con esas expectativas de sacrificio que vamos a tener que hacer todos los ciudadanos. Y yo creo que es la primera vez que los ciudadanos españoles desde el año 2004, en esta especie de sarampión que han tenido en una serie de falsas creencias y falso progresismo que ha imbuido cada una de las mentes de los ciudadanos para creerse no se sabe qué, pero en todo caso nada que se ajuste a la realidad, pues yo creo que tenemos que empezar a vivir una nueva etapa viviendo la realidad, sabiendo que las políticas tienen que ser políticas creíbles, tienen que ser políticas serias, y en todo caso que los políticos, la clase política, tienen en todo caso la obligación de decirnos la verdad, de decirnos qué es lo que va a pasar, o por lo menos cuáles son las perspectivas lógicas dentro del sentido común que se van a producir. Ayer me comentaban a mí, una persona muy bien informada, cuál era la conversación que mantenía el presidente Zapatero con Obama aquel 10 de mayo tan manido, ¿no? Y la transcripción de esa conversación, la verdad es que es graciosa, porque al final Obama le decía: estoy muy preocupado por España, de una forma muy educada para no inmiscuirse en lo que es la soberanía española. Y entonces le decía al presidente nuestro, decir, hombre, sí, la verdad es que es preocupante la situación, pero estamos poniendo todos los medios para superarla.
Y claro, es decir, el presidente Obama como se quedaba así como diciendo, o sea, yo sé cuál es la realidad del país en este momento, ¿no? Entonces hubo un momento en que tuvo que decirle, presidente, no le estoy diciendo que estoy preocupado, pero es que España está en quiebra. Y entonces, claro, ante esa situación, pues claro, dijo, y a partir de ahí, pues reciba las órdenes oportunas y vayas a su parlamento dentro de un par de días, porque es que si no, España dentro de 5 días o de 10 días va a estar rescatada. Y no nos podemos permitir ese lujo porque sería una quiebra que afectaría a todo el sistema financiero internacional, ¿no? Zapatero está preocupado también por Obama y por Estados Unidos. Sí. Si considera que va a tener que tomar alguna medida también para arreglar esto. Pero aparte de frivolidades y chascarrillos, que obviamente, porque ya me parece, llegar a esos temas me parece frivolizar, después de 7 años decir esto me parece una frivolidad. Lo que tenemos es que dejar un poco sobre la mesa o patente, con ciertos análisis más profundos, qué está pasando. A mí lo que dice la compañera o la camarada Elena me preocupa relativamente poco. Lo que sí me preocupa más es si lo hablamos a la siguiente información que ha habido, ¿no? ¿Cómo está la inflación en España? ¿Y cuál es nuestro pronóstico? Recordemos que hablamos de tener la tasa de inflación final del año 2,8. Nos vamos al 3,1. No solo implica que no estemos creciendo, sino que además nuestro coste está subiendo, nuestra inflación se está disparando y para los menos entendidos la inflación a plazo de recesión, si algo tienes que tener controlado exactamente es eso, porque es una medida cuando tú tienes un crecimiento desmesurado que evita que eso se te vaya a las manos. Precisamente cuando no estás decreciendo, si tu inflación se te vuelve a ir como se nos está yendo, 3,1 recordar, objetivo del gobierno también falso, mentiroso y retorcido, 2,8 no lo vamos a conseguir. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que lejos de la conversación curiosa entre Zapatero y Obama, desconozco al señor Obama sus conocimientos económicos. Tengo plena certeza de que en el gobierno español nadie, empezando por el ministro de Economía y siguiendo por el propio presidente del gobierno, tienen ni repajolera idea de economía. Lo han demostrado, creo, durante 7 años. Y lo grave está ahí. Seguimos sin generar empleo, seguimos no alcanzando los déficits o las correcciones de inflación que este país necesita urgentemente y por otro lado nuestro crecimiento interno no despega, es mucho más, se retrae conforme a la media europea, con lo cual, hilando con lo que está diciendo Antonio, por poner más datos, ¿España va a ir al rescate? Probablemente no. ¿Vamos a obligar al resto de Europa a tener que invertir en España? Probablemente sí. Para ello va a ser mucho más rentable ayudarnos desde fuera con capital antes que tener que rescatarnos. ¿Por qué? Porque la economía española está entrando en una inercia que no hay un solo cochero que la dirija. Va desbocada, donde quiere ir y cada uno, como vulgarmente se dice, sálvese quien pueda. Por eso estoy diciendo que lo de 53 días, y no es ninguna broma, es necesario que alguien se ponga al frente. Son medidas relativamente sencillas, socialmente complicadas de ejecutar, pero tremendamente necesarias. Y no lo digo yo, y no lo decimos ningún compañero. Son datos oficiales en estos momentos en la mesa de este país. Precisamente una de esas medidas que el gobierno quería poner en marcha antes de salir el próximo 20 de noviembre era la salida a bolsa de loterías y apuestas del Estado. Del pasado viernes, cuando el ministro portavoz, José Blanco, decía que sí se iba a llevar a cabo, dando por hecho que sería la mayor OPV de la historia de España, y sin embargo ayer se daba marcha atrás. Y escuchemos lo que le decía tanto la ministra de Economía, Elena Salgado, como el portavoz económico del Partido Popular, Cristóbal Montoro. Los colocadores dijeron a la sociedad de loterías que no era seguro que pudiera obtenerse el precio que entiende Loterías y entiende el gobierno que vale esta empresa. Mire, esto lo presentaron en junio y nosotros dijimos que no. En junio las Cortes, nosotros votamos en contra. Dijimos, esto es inapropiado hacerlo en este momento. No se privatiza nada con las Cortes cerradas. No se puede. No es sano democráticamente. Aquí puede haber dos lecturas quizás. Una, por un lado, que es esa equivocación del gobierno pensando que el mercado está para más fiestas de la que está. O por otro lado, que se pone freno y se da marcha atrás a sacar a bolsa una empresa muy viable como es Loterías y Apuestas del Estado, que por otro lado es una de las joyas de la corona española, siendo bastante viable a nivel económico. Pero el problema, mira, está muy claro, es decir, no se va a pagar lo que vale. ¿Y por qué? Porque estamos en oferta. Es decir, en España ahora los mercados internacionales saben que la necesidad de dinero es tan acuciante que puedes esperar comprar en un precio mucho mejor que el de salida. No es lo que digas tú que vale, es lo que yo estoy dispuesto a pagar por lo que tú quieres vender. Y esa es la lectura que yo intento también ver. ¿Se da marcha atrás? Y que puede ser incluso positivo. Oye, no se vende al mejor postor y de una forma mucho más barata porque es una gran empresa, claro, que a lo mejor el día de mañana puede ya, pero ser más aquí los analistas, Raúl decía antes, no se van a cumplir los objetivos en materia de empleo, se nos desboca la inflación y un prestigioso economista como Juan Iranzo dice que al parar esta operación, que era una fuente de ingresos,
no se va a cumplir tampoco el objetivo de déficit. Entonces, claro, esto llega a un momento en el cual dices, no estás cumpliendo nada de lo que tienes que cumplir. Con lo cual, a la hora de hacer un rescate, hemos visto las conversaciones de Merkel con el presidente de Grecia, en el cual le ha puesto los puntos sobre las íes, y al final van a tener que tener un ajuste muy importante en Grecia. Aquí va a ser mejor, como estábamos comentando, la ayuda desde fuera que desde dentro. Lo que ocurre, claro, que un rescate de España o un rescate de Italia es inasumible ahora mismo para la Unión Europea. No, yo creo que tenemos problemas, además, yo creo problemas de decisión. Yo creo que se han hecho las cosas mal en el sentido de que en una época de inestabilidad económica y de grandes turbulencias desde el punto de vista económico y financiero, se anuncian unas elecciones con un periodo absolutamente largo y con casi 5 meses de antelación o 4 meses de antelación hasta que se van a celebrar esas elecciones. Se deja a un presidente debilitado, se deja a un presidente en funciones, después hay que cerrar las Cortes. En agosto hemos sufrido los avatares de los mercados de una forma, unas presiones bárbaras. Es decir, toda esa situación al final lo que está generando es todavía más desconfianza a la desconfianza ya de por sí acumulada en el país y en las políticas que se han llevado a cabo en España. Y toda esa situación es lo que genera que los inversores que tienen que acceder a esa compraventa de loterías y esa compraventa de las pocas joyas de la corona que ya nos quedan por privatizar, pues claro, es decir, es que en vez de pagar 20, pues pagan 8. ¿Por qué? Pues porque es que es como cuando tú vas a comprar un piso y sabes que la persona que vende ese piso está necesitada, pues lógicamente la oferta que le haces es muy a la baja, porque estamos hablando de una desesperación ante la necesidad que tienes de poder adquirir dinero para hacer otras cosas y para tapar otros agujeros. A eso es a lo que se refiere Juan Iranzo, es decir, es que se contaba con ese dinero al precio establecido por el gobierno español, que probablemente es un precio objetivo sobre lo que vale realmente Loterías del Estado, pero que es el precio objetivo menos la prima de riesgo o la prima de castigo que estamos viviendo por estar mal gestionado el país, y esa prima de castigo hoy es un margen muy alto. Mal planificado, porque realmente lo que demuestra es otra vez las formas chapuceras en que se hacen las cosas, ¿no? Es decir, en la situación, nadie decide la salida a mercados de una institución como Loterías, que es la institución con 200 años mejor valorada de este país, en un cuarto de hora y un despacho. Se supone que hay prevenirse, un estudio de mercado y un procedimiento de lanzamiento. Pasos comunes y habituales para sacar cualquier entidad al mercado. ¿El por qué se da marcha atrás? Pues yo creo que desde el origen, como dicen vulgarmente, está mal parido, ¿no? ¿Tiene sentido que un gobierno saliente se dedique a hacer esto? Pues probablemente no tenga ningún sentido ya, ¿no? Esto se hubiera hecho antes, ¿qué tiempo han tenido? O se hubiera esperado a que la nueva línea política, sea la cual sea, tenga tiempo suficiente para hacer ese análisis y buscar las mejores coberturas de mercado. ¿Qué está ocurriendo? Pues está ocurriendo lo que todos sabemos. Es decir, al final intentemos, ya da lo mismo por dónde entre el dinero con tal de que entre. Y sobre todo, hoy me reía mucho cuando venía al plato, porque estaba escuchando a un político vasco del Partido Socialista anunciando el fin de ETA sin ningún documento, que no lo va a tener, ni ha soñado con él, y simplemente porque es un ejemplo más de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Desde todas las instituciones del Partido Socialista se intentan tirar cohetes, en Madrid contra la presidenta en tema de educación, a nivel nacional el País Vasco anunció el fin de ETA sin ningún soporte ni documental ni gráfico, una mera intuición, y en este caso se decide sacar y retirar en función de intereses personales y posicionamientos de mercado. Esto demuestra que ahora mismo pues esto es como un camarote de los Mar, pero sin los propios hermanos Mar, que se han ido ya. Una locura. Pero no se ha parado la privatización de los aeropuertos, ¿eh? No. Que ahí Montoro ha dicho, si hay razón para parar loterías, habrá que parar aeropuertos. Y sin embargo, Barajas y el Prat siguen estando ahí en el disparadero. Pues que estás pagando una deuda ahí, amigo. Claro. Amigo Carlos, estás pagando una deuda. Claro. Estás pagando una deuda, estás pagando un peaje. Decía también la ministra Salgado que esa salida a bolsa de la gestión de los aeropuertos no se hará de cara a los inversores, sino de cara a gestores que puedan precisamente gestionar los aeropuertos del Prat y de Barajas. Entonces... Yo no creo que sea de lo peor gestionado de España, ¿eh? Tanto Barajas como el Prat, hombre, todo es mejorable, pero yo creo que hay bastantes cosas peor gestionadas que el Prat y Barajas. Yo os puedo poner un ejemplo ahora hablando de gestión. No sé si os acordáis vosotros de la sociedad pública de alquiler. Sí, y ahora que me decía Raúl, que venía escuchando una serie de cosas, leía en el móvil antes de entrar en el estudio, es decir, cómo la sociedad pública de alquiler resuelve los contratos, rescinde los contratos que tiene con las personas que han suscrito un contrato que está sujeto al principio de legalidad, es decir, y lo rescinden por SMS. ¿Vale? Porque queda muchísimo muy moderno. Tengo aquí
el SMS, es decir, porque... ¿Te has rescindido el tuyo? No, el mío no, porque no tengo nada en alquiler, gracias a Dios, ¿no? Pero, es decir, pero el de un cliente que me manda cómo le han rescindido, cómo se compromete la sociedad pública de alquiler a gestionarle esa renta durante 5 años y además a dejárselo en un estado perfecto, y al año y medio, porque se han ido unos inquilinos y no se sabe en supuesto de qué circunstancias o coyuntura económica, rescinde el contrato pretendiendo que eso no tenga ningún tipo de consecuencias desde el orden de las indemnizaciones, de daños y perjuicios. Es decir, es el propio gobierno, es decir, el que ha intervenido en el mercado, y además lo ha hecho tan sumamente mal, que es que su intervención en el mercado lo que conlleva, me decía ayer uno de los clientes que tenía este problema, decía, mira, es que a mí me siguen pagando 600 euros, pero yo sé que mi casa está alquilada en 400. Y bueno, ¿quién paga esos 200 euros? ¿Que quién paga esos 200 euros? Nosotros. Pues es evidente que Bien. Tú y la parte que te corresponda... Nosotros, efectivamente. Bueno, pero ese es el vivo ejemplo de lo que está pasando en el país. Es decir, se crea algo para intervenir en el mercado, para tener todo muy bien agarrado, para no dejar libertad a los distintos factores de la sociedad para invertir, para consumir, para hacer... Lo que no se puede es mentir a los mercados, y este gobierno es especialista en mentir a los mercados. He dejado, porque nos hemos desviado a la sociedad de alquileres, pero tú apuntas una cuestión de los aeropuertos. Cualquier analista sabe que la gestión de los 2 aeropuertos principales, la gestión técnica de los aeropuertos es deficitaria. Para la empresa que coja eso, como hizo antes, es un marrón de muchísimo cuidado. ¿Dónde está el dinero en la gestión de los aeropuertos? En la explotación comercial de las superficies. Y lo sabemos todos, y todos sabemos quién está detrás de las 2 sociedades, o 3 principales españolas y 2 inglesas, que están gestionando esos espacios. Entonces, por favor, dejen de mentirnos y dejen de decir que hay que privatizar para garantizar la viabilidad del y digan la verdad. Hay un gran negocio comercial en la explotación de la superficie comercial de los aeropuertos, por zonas de tránsito en concreto de estos 2, pero no hablemos de la sociedad que tiene que comerse, entre comillas, ese marrón de gestionar un entorno, que probablemente o es una de las grandes ferroviales o no tiene capacidad técnica operativa y menos financiera para aguantar en estos momentos esa presión. Pero eso no nos lo cuentan, claro. Ni por qué los favores, ni qué compromisos hay detrás de todo esto. El problema que tiene el Partido Socialista, con el cual personalmente, insisto, no tengo nada, sí contra sus dirigentes en muchos casos, es que llevan mintiendo a los españoles como si fuéramos idiotas durante 7 años. Y a mí lo que me molesta no es que me engañen, sino que piensen que soy idiota. Eso es lo que me molesta realmente. No quería terminar esta tertulia sin comentar el caso del responsable de la gestora de cooperativas Sofigevi, Miguel Torralbo, acusado de estafar a miles de familias que entregaron a cuenta importantes cantidades para la construcción de viviendas en Madrid. Parece que el señor Antonio Álvarez Osorio tenía algo que comentar sobre este caso. Bueno, yo tengo la oportunidad de representar a más de 200 personas, ¿no?, que han sido afectadas en este caso, y que, bueno, gracias a varios recursos, entre otros de mi bufete, pues se consiguió el ingreso en prisión de este señor, ¿no?, que ya estaba solicitado por nosotros desde hace más de un año, ¿no? Bueno, es decir, simplemente, como decía el otro día en el Telenoticias de esta misma cadena, pues el pensar que ese principio de legalidad pues se puede verificar, y sobre todo que todas las personas que han depositado la confianza en los criterios de los órganos jurisdiccionales correspondientes, pues que puedan empezar a ver la luz. Y además hoy le voy a dar una primicia, porque en otro de los afectados de otra localidad de Madrid, en este caso de Getafe, que se había dejado fuera a la aseguradora HCC, fuera de la responsabilidad civil, la Audiencia Provincial de Madrid ha dictado un auto y una sentencia, un pronunciamiento a través del cual en el día de ayer se nos fue notificado, donde se incluye a HCC como responsable civil de esos presuntos delitos, ¿no? Con lo cual es una vía para resarcirse de los daños. Nosotros interpusimos ese recurso hace ya casi más de 9 meses, y bueno, la Audiencia Provincial ha tenido la oportunidad de darnos la razón y poder aportar un poco de luz a todas esas personas que de su mejor intención y con su mejor intención aportaron esas cantidades, entre 40 y 50.000 euros cada una, que muchos de ellos son sus ahorros, los ahorros de sus padres, que se los han prestado para que tuvieran una casa con un nivel económico razonable y con unas condiciones económicas razonables, y que simplemente los han perdido porque esos ahorros han desaparecido producto de una mala gestión. Hemos tenido una consecuencia en el orden de la privación de libertad de uno de los gestores de la cooperativa Sofigevi, que efectivamente es Miguel Torralbo, el pasado viernes, y hemos tenido también una segunda buena noticia, que es la inclusión de la aseguradora para que responda de las responsabilidades civiles que se pudieran derivar como consecuencia de la presunta comisión de los delitos, ¿no?
Dicho que en este caso puede ser fruto todavía de lo que fue la burbuja, que gente se sigue aprovechando precisamente de lo que hablábamos, de ahorros, de pequeños préstamos, de una ilusión al fin y al cabo. Entonces... Sin duda alguna. Sin duda alguna, hay que recordar que es gente humilde que merece en todo caso las mayores garantías y sobre todo que los criterios y los organismos jurisdiccionales y los profesionales hagamos todo lo posible para que esta gente pueda en todo caso acceder a una vivienda digna y en todo caso y en el mejor de los supuestos el no ser presuntamente estafados. Señores, se nos acaba el tiempo por ahí. Muchas gracias por acompañarnos un día más en la tertulia de cierre de mercados. Recuerden que el Banco Santander lo está haciendo su consejero delegado Alfredo Sáez, asegurando que la entidad tendrá un core capital superior al 9% a partir de 2013 y también haciendo referencia a la situación de Banesto y al saneamiento de los activos. Lo contamos en poco más de 10 minutos. Ahora la información con Azaré García.